otro programa. En realidad, el anterior vez nos quedamos un poquito en esto del músculo. Está un poquito fuera de foco, ¿no? Yo veo que hoy estoy mal de la vista, pero es un hombre, es un músculo que no tiene estriaciones transversales, por eso es liso, y es de naturaleza involuntaria, porque está inervado por el sistema autónomo. Este tipo de músculo se localiza en los siguientes lugares: en las vísceras o en las paredes de las vísceras huecas del tubo digestivo y en sus conductos excretores glandulares, en parte del árbol bronquial, del árbol respiratorio, perdón, como ser parte de la laringe, tráquea, bronquios extrapulmonares, en las vías urinarias, en la pared del útero, en los vasos sanguíneos y de forma aislada en la dermis de la piel. Bien, el músculo liso está formado por células denominadas miocitos lisos que tienen forma fusiforme. Perdón. Su tamaño varía de acuerdo a su localización, pudiendo medir desde 20 micrómetros hasta medio milímetro, 0.5 milímetros, más o menos las más grandes. Tiene el núcleo central y externamente está rodeada cada célula por una estructura llamada lámina externa. Es aquí esa de color blanco, la lámina externa. Y la lámina externa en realidad es una estructura semejante a las láminas basales, relacionada con fibras reticulares, que también incluye capilares sanguíneos. El núcleo es central, y aquí no existe endomicio ni perimicio. Sin embargo, las células se agrupan en fascículos musculares pero funcionales. ¿Qué significa eso? Que como aquí no hay, como en los otros músculos había endomicio, perimicio, epimicio, aquí no hay, pero igual las células se agrupan en fascículos de acuerdo a la función que desempeña ese órgano. Por ejemplo, en el tubo digestivo, para el peristaltismo tienen que ir, unas horas no va a hacer nada, pero en fascículos sí tienen una contracción efectiva, pero se agrupan en fascículos musculares. Por ejemplo, aquí tengo un fascículo cortado casi en forma oblicua, y aquí un fascículo casi cortado en forma longitudinal, aquí casi en forma transversal, o sea, se van agrupando en fascículos, aunque no hay endomicio, perimicio ni epimicio, obviamente, como en los otros músculos. Bien, citoesqueleto. El miocito liso presenta un citoesqueleto formado por las siguientes estructuras: placas de unión, cuerpos densos y filamentos intermedios. Las placas de unión se encuentran debajo del sarcolema. Los cuerpos densos se localizan en el centro de la célula
Y ambas estructuras están formadas por una proteína llamada alfa-actinina. Alfa-actinina. Los filamentos intermedios son de desmina y en los vasos sanguíneos de dos proteínas, desmina y bimentina. Y estos filamentos se insertan en las placas de unión y en los cuerpos densos, formando un esqueleto celular. Bien, si se fijan, entonces ese citoesqueleto tiene que darle estructura de soporte a la célula, y justamente aquí vemos las placas de unión, estos puntitos rojos que están debajo de la membrana plasmática, y los cuerpos densos que están dentro del citoplasma. Y si se fijan, en ambas estructuras se insertan los filamentos intermedios, como formando una especie de armazón, de sostén de la célula. Ahora bien, tanto en las placas de unión como en los cuerpos densos se insertan también los filamentos contráctiles, que son filamentos delgados y filamentos gruesos, igual que en el músculo esquelético. Los filamentos delgados, aquí estamos viendo, se insertan en las placas de unión y en los cuerpos densos. O sea, las placas de unión y los cuerpos densos son como estructuras de soporte, ¿verdad? Además de insertar al citoesqueleto, insertan a los filamentos contráctiles. Entonces ahí vemos, por ejemplo, filamentos delgados y gruesos, igual que en la sarcómera del músculo esquelético, pero aquí se insertan, ya no en los discos Z, se insertan en las placas de unión y en los cuerpos densos. Contracción muscular. Ahora, igual que en el caso del músculo esquelético y el cardíaco, la contracción se genera por un mecanismo de filamentos deslizantes. Es decir, los delgados se entrecruzan con los gruesos y acortan a la célula muscular, a la fibra muscular, ¿verdad? Sin embargo, en el músculo esquelético y en el cardíaco se contraía completamente la sarcómera o todo el corazón, ¿verdad? Eso habíamos visto anteriormente. Pero en el músculo liso se puede contraer parcialmente, o sea, rompe la ley del todo o nada, como vimos anteriormente. Aquí la célula puede contraerse una partecita, o una parte, o toda la célula, o sea, es variable. Entonces la contracción puede ser parcial o total en el músculo liso, diferente por ello a los otros músculos que hemos visto antes. Endocitosis de calcio. Bien, los miocitos lisos no tienen sistemas T, triadas ni diadas, o sea, entonces, ¿cómo se captura el calcio? Ustedes saben que el calcio, esto, aunque sea rápidamente les explico, el calcio es necesario para la contracción muscular. Si no hay calcio, no se contrae el músculo, ¿verdad? En el músculo esquelético y en el cardíaco hemos visto que los sistemas T son los lugares que permiten la liberación del calcio, pero aquí no hay sistemas T, entonces, ¿cómo se produce la introducción del calcio? Eso vemos enseguida. Bien, entonces, el miocito liso carece de estímulos T. Por lo tanto, el miocito liso forma caveolas. Y las caveolas se forman porque su membrana plasmática tiene una proteína llamada caveolina, eso no está en el libro. Esta proteína llamada caveolina, de caveola viene, caveolina, tiene la propiedad de formar caveolas. O sea, una caveola es como una cavidad, ¿verdad? Que se va formando poco a poco. Y al formarse las caveolas,
se captura el ion calcio del espacio extracelular. Se captura. Estas cabriolas están relacionadas con el retículo sarcoplásmico que secuestra el calcio, o sea que lo almacena. Bueno. Bien, entonces nos fijamos, aquí se va formando una cabriola, ¿verdad? Y cuando se forma la cabriola, ese calcio ya se almacena en el retículo sarcoplásmico para cuando se necesite se libere y empiece la contracción, igual que en los casos anteriores. Inervación del músculo liso. Hay dos tipos de músculo, funcionalmente hablando, de tipo liso. El músculo unitario es aquel que está inervado por una sola fibra nerviosa autónoma que inerva muchas células musculares. Ahora bien, el estímulo de contracción va a ser generado por la liberación de neurotransmisores, eso está puesto en el texto, contenida en las llamadas varicosidades, que contienen el neurotransmisor. Esos neurotransmisores van a pasar de una célula a otra a través de las uniones comunicantes o uniones GAP, nexo también se llama. Este tipo de músculo es propio de las vísceras huecas, de las paredes de las vísceras huecas, como los intestinos, por ejemplo, en el cual se genera el peristaltismo. Bien, les explico un poquito más esto, es interesante. Si se fija, músculo unitario porque no se refiere a la célula, sino se refiere a la fibra. Una sola fibra nerviosa inerva muchas células, pero ven que la fibra se va ramificando y tiene como estructuras dilatadas, que son varicosidades que tienen el neurotransmisor químico, puede ser la acetilcolina, la histamina, etc. Son diferentes neurotransmisores químicos. Y ese estímulo ese neurotransmisor pasa a las otras células mediante uniones comunicantes. O sea, recordemos que las uniones comunicantes, aparte de unir a las células, tienen como un hueco por dentro, como un poro que permite pasar sustancias, ¿verdad? El calcio u otras sustancias, por ejemplo. Por eso la contracción es rítmica, por ejemplo, así como el peristaltismo, ¿verdad? El peristaltismo se mueve el intestino para mover los alimentos y tiene que ser contracciones clónicas, o sea, rítmicas. Por ello, este tipo de músculo es propio de estas vísceras huecas. En tanto que el otro tipo de músculo, llamado músculo multiunitario, en el músculo multiunitario, varias fibras nerviosas, muchas fibras nerviosas, inervan casi de manera individual a cada célula. Ahora bien, en las terminaciones de las fibras nerviosas existen dilataciones
denominados botones terminales, que también contienen el neurotransmisor químico. Bueno, y por ello el neurotransmisor pasa prácticamente directamente a cada célula, desde cada fibra. Por eso, este tipo de músculo está presente en algunos lugares solamente, no en todos. Por ejemplo, en el cuerpo ciliar, el ojo, el cuerpo ciliar, el iris, el conducto deferente en el aparato masculino, y también las arterias de grueso calibre. En esos lugares está este tipo de músculo, el músculo multiunitario. Y en ese, un poquito hablando, si se dan cuenta, en este tipo de músculo es más fina la contracción, o sea, no es tan rústica como en el otro caso. Aquí es casi imperceptible, porque cada célula prácticamente va contrayendo de manera individual, o sea, es una contracción muy sutil, muy suave, obviamente, imagínense en el ojo, tienen que ser contracciones suaves, poco intensas, diríamos, ¿no? Entonces, bien finas las contracciones es la palabra. Bueno, y por ello este tipo de músculo en estas regiones. Pericitos. Los pericitos, también llamadas células perivasculares, aquí tenemos un ejemplo de color verde. Los pericitos son células de origen mesenquimático que rodean a los capilares sanguíneos, como un pulpo más o menos. Rodean. Y estos pericitos, aparte de tener capacidad contráctil, se pueden contraer, pueden transformarse en miocitos lisos, en células musculares lisas. Bueno, entonces cuando veamos capilares, vasos sanguíneos, vamos a ver que estos pericitos son como células embrionarias, pero pueden transformarse en células maduras que ya son células del músculo liso, los miocitos lisos. Aquí vemos pericitos y aquí ya se han transformado en miocitos lisos, células del músculo liso. Es una imagen vista con el microscopio electrónico de barrido justamente de los pericitos. Es la pared del vaso sanguíneo, del capilar sanguíneo, y aquí tenemos a los pericitos, ¿verdad? Células que más o menos se asemejan a un pulpo, un cuerpo y sus prolongaciones que rodean a la pared del capilar sanguíneo. Bueno. Células mioepiteliales. Las células mioepiteliales son células de origen ectodérmico, o sea, de origen epitelial, pero que tienen capacidad contráctil por tener filamentos de actina y miosina, o sea, tienen capacidad de contracción. Estas células se localizan en las porciones secretoras de las glándulas exocrinas. Aquí vemos un corte esquemático de una porción secretora de una glándula, puede ser la glándula submaxilar, por ejemplo. Las células secretoras son estas, esta es la lámina basal, y aquí están las células mioepiteliales, entre las células secretoras y la lámina basal, que está de color rojo. Ahí se encuentran las células mioepiteliales, es un corte sagital. Y aquí vemos igual células mioepiteliales con el microscopio electrónico de barrido. Bien, con eso acabamos el tema, este tema de tejido nervioso. El tejido nervioso es la base estructural del sistema nervioso.
función y propiedades. Ahora bien, la función del tejido nervioso, especialmente de las neuronas, es la comunicación. Es la función básica del tejido nervioso, la comunicación. Y esta comunicación la realiza en base a dos propiedades protoplasmáticas: la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad es la propiedad del protoplasma de excitarse ante un estímulo. En tanto que la conductividad es la capacidad del protoplasma de conducir dicha excitación. Aquí estamos en este dibujo básico. Eso es lo que hace la neurona, o todo el tejido nervioso en realidad, pero sobre todo la neurona, que es la célula más importante del tejido nervioso. Comunicar diferentes regiones, de una zona a otra, comunica. ¿Verdad? Con unos cables se comunica, como aquí nosotros los cables, ¿no? Para que funcione nuestro data show. Entonces, pero una parte tiene que ser excitada, o sea, responder a un estímulo, pero esa excitación tiene que ir hacia otra zona. Básicamente es la función del tejido nervioso, la comunicación entre diferentes zonas. Componentes anatómicos del sistema nervioso. Bien, aquí van a apuntar, hay un poquito más que aumentado, algunas cosas que no están muy completas en el libro. Bueno, el sistema nervioso tiene dos componentes básicos, que son el sistema nervioso central, que es como un eje central, por eso se llama central, sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, que es como hacia los lados, central, periférico, por eso tiene este nombre, ¿verdad? Ahora bien, el sistema nervioso central está formado por los siguientes componentes anatómicos: el encéfalo, el diencéfalo, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Bien, el texto está, por ejemplo, solamente encéfalo y médula espinal, pero el encéfalo tiene estos componentes más, ¿verdad? Repito, encéfalo es esta partecita, diencéfalo es esta otra parte más abajo, el cerebelo está por los lados, el tronco del encéfalo es una parte dilatada y ya acaba en la médula espinal. Si se fijan, es una estructura central, por eso se llama sistema nervioso central. En tanto que el sistema nervioso periférico, que ya va hacia los lados, está formado por los siguientes componentes: los nervios o pares craneales, que se originan del encéfalo, los nervios raquídeos, que se originan de la médula espinal, y los ganglios nerviosos, tanto de los nervios craneales como de los nervios raquídeos. Aquí vemos, ¿verdad? Partes dilatadas como unas bolitas, esos son los ganglios nerviosos. Vienen tanto en los nervios craneales, en los pares craneales, pero también en los nervios espinales. Componentes funcionales del sistema nervioso. Aquí vemos un dibujo, si quieren, cuando ya acabe de sacar las letras, pueden sacar una fotografía, si gustan. Bien, los componentes funcionales del sistema nervioso son los siguientes. Este sistema nervioso tiene una parte aferente o sensitiva que lleva los estímulos
hacia el sistema nervioso central. Aquí está muy esquemático. Lleva los impulsos hacia el sistema nervioso central. En tanto que la parte eferente o motora lleva una respuesta hacia los órganos efectores. Y esta parte eferente tiene dos componentes funcionales. Una parte somática que es voluntaria y que lleva las respuestas hacia el músculo esquelético. Por eso es voluntario, el músculo puede moverse voluntariamente el esquelético, ¿verdad? Pero hay otra parte autónoma que es involuntaria, que lleva las respuestas hacia el corazón, el músculo liso y las glándulas. Si quieren pueden sacarse la fotografía. Eso está muy, muy esquemático realmente, como para que no se olviden. Bien, entonces eso es lo importante, ¿verdad? Decíamos que el sistema nervioso tiene la función de comunicar regiones. Por ejemplo, aquí un estímulo, que puede ser un pinchazo o una quemadura en el dedo, pues tiene que viajar ese estímulo hacia el sistema nervioso, que está representado con la médula. En el sistema nervioso se procesa la información y se envía una respuesta. Por ejemplo, el somático va a actuar sobre el músculo para que la persona levante la mano, no se siga quemando. Es un reflejo. Pero en otro caso, cuando es involuntario, ese estímulo, por ejemplo, va a actuar sobre el músculo de las vísceras huecas, por ejemplo, del tubo digestivo o del corazón o en las glándulas de secreción. Entonces, y esas funcionan y secretan productos o se contraen o tienen la acción del peristaltismo, o sea, diferentes funciones de acuerdo al órgano, ¿verdad? Pero básicamente es la función de comunicación que hace el tejido y el sistema nervioso. Ya es una imagen justamente lo que les he explicado, el arco reflejo, ¿verdad? Un estímulo doloroso, por ejemplo, nos quemamos el dedo en una plancha o en algún lado, o nos pinchamos con algún alfiler, lo que sea. Los de color azul son vías sensitivas o aferentes que llegan hacia el sistema nervioso central, hacen sinapsis con otras neuronas y se envía una respuesta. En este caso, una respuesta por el sistema voluntario, somático, que hace que se contraiga el músculo y la persona retire la mano, obviamente. Este es básico el arco reflejo. De esa manera funciona el sistema nervioso. Células del tejido nervioso. Básicamente las células son las siguientes. Las neuronas, cuya cantidad puede llegar hasta 1 billón, y las células neurogliales, que son células mayor en cantidad, vamos a ver después, pero que son células de sostén y nutrición de las neuronas. Bien, entonces básicamente la célula más importante, dijimos, del tejido nervioso es la neurona, es la célula principal. Pero hay otras células como ayudantes, ¿verdad? Que son las células neurogliales. Las protegen, las nutren, las aíslan, vamos a ver eso más adelante. Básicamente son los dos tipos de células. Hablando de las neuronas, como dijimos, la cantidad de neuronas es aproximadamente 1 billón como promedio en el ser humano. Y vean que las neuronas tienen un cuerpo celular, un núcleo y muchas prolongaciones, son como cables. Por eso la función del tejido nervioso es la comunicación, porque con esos cables comunican todo el organismo, diferentes regiones. Entonces, y esa neurona pues es como la célula importante, vamos a ver con detalle más adelante. Bien, como dijimos, las neuronas, en un dibujo esquemático, tienen una parte central que se llama pericarión, que incluye al núcleo y al citoplasma perinuclear.
Del pericarión se desprenden dos tipos de prolongación: las dendritas y el axón. Las dendritas son múltiples, arborizadas, y son de conducción centrípeta, es decir, llevan los estímulos desde afuera hacia el centro de la célula. Acá, de esta manera. En cambio, el axón es una única prolongación, una sola, y que es de conducción celulífuga o centrífuga, ¿verdad? Esta es la centrípeta, esta es centrífuga. Es decir, que lleva los estímulos del cuerpo celular hacia el exterior de la célula. ¿Bueno? Entonces, esas son las partes básicas que vamos viendo con mucho detalle, pero básicamente esas son las partes de la neurona. Entonces, recuerden, entonces las dendritas conducen los impulsos hacia la célula, hacia el centro de la célula, hacia el cuerpo celular, y el axón envía la respuesta hacia una determinada zona. ¿Verdad? Es lo básico de la función neuronal. Bien, tipos de neuronas anatómicamente, en realidad es histológicamente, pero recuerden que la histología es la anatomía microscópica, ¿verdad? Entonces, igual. Tipos de neuronas anatómicamente. Bien, las neuronas en relación al tamaño y número de prolongaciones se clasifican en los siguientes tipos. Neuronas unipolares. Las neuronas unipolares son aquellas que tienen una sola prolongación citoplasmática. Por eso unipolares. Estas neuronas están localizadas en el sistema nervioso embrionario y en las células amacrinas de la retina. Estas células carecen de axón, o sea, tienen dendritas, son dendritas pero no tienen axón. Aquí vemos, por ejemplo, en el sistema embrionario un cuerpo y dendritas, no hay axón. Y en la retina, esto es una imagen vista con el microscopio de fluorescencia, justamente se ven también aquí de color rojo, ¿no? Las neuronas unipolares, un cuerpo celular y dendritas, pero no hay axón. Estas rojas son las unipolares. Neuronas pseudo-unipolares. Ustedes saben que pseudo significa falso, ¿verdad? ¿Qué significa? Esas neuronas pseudo-unipolares en realidad son neuronas bipolares, pero parecen unipolares en los cortes, porque tanto el axón y la dendrita emergen de un solo polo y parecerían ser unipolares. ¿No? Este tipo de neuronas están presentes en la mucosa, están presentes en los ganglios craneoespinales o sensitivos. Solamente ahí, ganglios craneoespinales o sensitivos. Están anexos a la raíz dorsal de los nervios espinales. Aquí vemos el cuerpo celular, si se fijan, pero vean que la prolongación es esta, pero se divide en forma de T o Y, como en este caso. ¿Verdad? Uno es el axón, otro es la dendrita. En realidad es bipolar, pero parece unipolar porque ambas prolongaciones salen del mismo polo. Y en los cortes parecería que es unipolar. Bueno. Neuronas bipolares. Esas neuronas bipolares en realidad son realmente bipolares, porque se ve que son bipolares, no, porque el axón y las dendritas emergen de polos opuestos, por eso son bipolares, dos polos significa, no bipolar.
Estas neuronas están presentes en los siguientes lugares: la mucosa olfatoria, la retina y los ganglios vestibular y coclear del oído interno. Entonces aquí vemos en la mucosa olfatoria, ¿verdad?, los cuerpos neuronales y las prolongaciones, la dendrita y el axón. Aquí igual vemos con el microscopio de fluorescencia, que están las de color verde, el cuerpo y las dos prolongaciones, la dendrita y el axón, ¿verdad? Y aquí en los ganglios transespinales se ve solamente los cuerpos, no se ve muy bien la prolongación. En los ganglios vestibular y coclear del oído interno, les decía, ¿verdad? Neuronas multipolares. Las neuronas multipolares, como indica su nombre, tienen múltiples prolongaciones citoplasmales. Muchas dendritas y un solo axón, ¿verdad? Por eso multipolares. Estas neuronas se clasifican en dos tipos: las tipo 1 de Golgi y las tipo 2 de Golgi. Las tipo 1 de Golgi, también llamadas neuronas de proyección, tienen un axón bastante grande, bastante largo, puede medir hasta 1 metro de longitud, y salen del sistema nervioso. Son largas. Tipo 1, axón largo o de proyección. Ejemplos de estas neuronas son las siguientes: las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Aquí vemos el cuerpo, prolongaciones, y ese debe ser el axón, uno más largo, que va por ahí, ¿verdad? También tenemos a las neuronas de Betz o neuronas piramidales de la corteza cerebral, el cuerpo y las prolongaciones, y uno es el axón que va lejos. Y las neuronas de Purkinje de la corteza del cerebelo, que igual tienen múltiples dendritas, pero un axón, aquí vamos el axón, que va hacia zonas muy distantes. Estos son los ejemplos de neuronas tipo 1 de Golgi, o sea, de axón largo. Sin embargo, hay otras neuronas, también multipolares, llamadas tipo 2 de Golgi, que son aquellas que tienen axón corto, que no sale del sistema nervioso central. Esas neuronas tipo 2 se encuentran, por ejemplo, en las interneuronas, así se llaman, interneuronas de la médula espinal, y también las interneuronas del cerebro y del cerebelo. O sea, están en ambas cosas, ¿no? Cerebro y cerebelo. Bien, tipos de neuronas funcionalmente. Hemos visto hace rato anatómicamente o histológicamente. Ahora vemos funcionalmente cómo se clasifican las neuronas. Funcionalmente, las neuronas son las siguientes: las neuronas aferentes o sensitivas, las neuronas intercruciales y las neuronas eferentes o motoras. Ahí están los tres tipos de neuronas, funcionalmente hablando. Bien, aquí vemos, por ejemplo, las sensitivas o aferentes conducen los estímulos, por ejemplo el dolor, hacia el sistema nervioso central. Las neuronas eferentes o motoras envían una respuesta hacia los órganos efectores, ¿no? Puede ser el músculo, las glándulas, otra neurona, puede ser, por ejemplo. Y entre neuronas sensitivas y motoras se encuentran las internunciales, que serían las tipo 2 de Golgi, ¿verdad?, que hacen como sinapsis entre ambas neuronas, ¿verdad? Entonces aquí vemos un estímulo doloroso, va a pasar por estas neuronas hacia el sistema nervioso central, hace sinapsis, o sea, una relación con otras neuronas cortas, y esas hacen otra sinapsis directamente para enviar una respuesta con otros órganos o estructuras, por ejemplo el músculo, glándulas, otra neurona, etc.
Eso es lo que, de esta manera, ¿verdad?, se produce la comunicación entre diferentes zonas. Bien, ultraestructuralmente, hablando de la neurona, por lo menos acabaremos un poquito más, tenemos más de 5 minutos. La ultraestructura de la neurona, bueno, es la siguiente. Lo primero, presenta un solo núcleo localizado en el centro de la neurona, con un nucleolo rodeando al núcleo se encuentra el retículo endoplásmico rugoso y también el retículo endoplásmico liso. O sea, el rugoso está y luego continúa el liso, como rodeando al núcleo. También presenta múltiples ribosomas aislados y en el retículo rugoso. Los ribosomas, aquí es importante, se conocen como grumos de Nils. Grumos de Nils son basófilos y eso es importante. Se cree, bueno, de que son los responsables del almacenamiento y la memoria. Bueno, los grumos de Nils o sustancia tigroide también se llaman, son los responsables, o serían los responsables del almacenamiento de la memoria. Luego también tiene el aparato de Golgi, que está en diferentes zonas. Bueno, muchas mitocondrias. Un citoesqueleto formado por microtúbulos. Hay que notar que los microtúbulos en el axón, o en la parte, si se fijan acá, en la parte emergente del axón, forman columnas paralelas para darle más rigidez a esa zona. Por eso el axón es como un látigo, duro, y luego se va adelgazando, ¿no? Entonces, justamente acá se ven los microtúbulos de ese citoesqueleto, son muy notorios en la parte saliente del axón, ¿verdad? Estos microtúbulos, que son numerosos y paralelos entre sí, están reforzados por una proteína llamada fodrina, que le otorga mayor consistencia porque se une con la membrana de ese axón emergente, ¿verdad? Ahora bien, también en el citoesqueleto se encuentran filamentos intermedios que se llaman neurofilamentos, en el caso de la neurona, neurofilamentos. Y algo importante también es saber que existe un solo centriolo. Eso es importantísimo para la función de la neurona. Un solo centriolo. Recuerden que todas las células tienen un par de centriolos, ¿verdad? Por eso se replican las células, por eso se duplican. En cambio, ¿por qué no se duplica la neurona? Una de las causas porque solo tiene un solo centriolo, no tiene dos. Por eso no tiene la posibilidad de replicarse, de formar otra neurona a partir de una neurona existente. Entonces, hay un solo centriolo que tiene una estructura microtubular atípica, que lo van a leer en el libro, pero eso es importante. Un solo centriolo, por eso, como no tiene dos, no tiene la capacidad de replicación de la neurona, por eso no se reproduce. Bueno, y luego hay muchas, también algo importante es que existen también inclusiones citoplasmáticas, y una inclusión citoplasmática importante es la lipofucsina, eso toman en cuenta muy bien, la lipofucsina o pigmento de desgaste se llama. En realidad este pigmento es invasor, es decir, este pigmento se va acumulando por el metabolismo de la neurona y por la acción lisosomal sobre todo. Y bueno, cuando se va acumulando por la edad, va desplazando los demás organismos, o sea, como va eliminando, o sea, es como si algo se desparramara, y como se desparrama, pues va como neutralizando, inhabilitando a las otras estructuras. Y es por la edad. Entonces, por eso en las personas mayores hay menor capacidad retentiva en la memoria, por ejemplo,
justamente porque sus neuronas suelen estar ocupadas por mayor cantidad de este pigmento, la lipofucsina, y por eso la función neuronal ya es más reducida en las personas mayores, diferente a jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las causas. Y es una imagen al microscopio electrónico de barrido de las neuronas con las dendritas, que son las prolongaciones, y con el axón. Bueno, creo que estamos sobre la hora, esto continuará en la siguiente, vamos a quedarnos acá.